Listo, listo, ahí fuimos, ahí fuimos. Listo. Bien, entonces chicos, estamos en razonamiento verbal, ¿no es cierto? Preveyendo lo que podría ser una evaluación en este sentido dentro del examen transformar. Listo, así que vamos hacia adelante. Ya, bien, bien, ¿qué es importante? A ver, vamos a mapear, chicos, vamos a mapear, a mapear, a mapear. ¿Qué es mapear, no es cierto? Es cuando tú haces cuenta que estás en un avión, una avioneta, ¿no es cierto? Estás arriba, ¿ya? O encima de una montaña, ¿no es cierto? Algo y tienes una visión sobre las cosas, ¿ok? Entonces, tú puedes ver de una manera mucho más global, más grande. Es lo que vamos a hacer con los textos. Si vamos a mapear, primero a verles desde el todo, ¿sí? Desde el todo, y de ahí vamos entrando, ¿no es cierto?, a ver cómo se desmenuza el texto, ¿ya? Es súper chévere esta metodología. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, con conceptos claves, conceptos claves. ¿Qué es un texto? ¿No es cierto? ¿Qué es un texto? Nos dice que es una unidad máxima de comunicación, ¿sí? O sea, es lo máximo. Por eso, ¿no es cierto?, un libro es un texto, ¿no es cierto? Porque es la unidad máxima de comunicación. También puede ser un ensayo, es un texto. Sí, por más que sea de 3, 5 hojas, ¿ok? Pero esa es la unidad máxima porque está todito ahí, ¿ok? Por eso dice, puede ser muy breve si el texto es de 3 hojas o de 300 o de 800 o de Santo Tomás, sus famosos libros, ¿no es cierto? Son miles de hojas, ¿no? Entonces, ya, pero es un texto. Entonces, la unidad máxima de comunicación escrita, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la característica? Deben ser coherentes y adecuados, ¿cierto? Coherentes y adecuados. Coherentes, ¿no? Ok, y vamos con los enunciados. En cambio, es la diferencia. Vea cómo vamos a contrastar. No es la unidad mínima de comunicación, ¿sí? Unidad mínima de comunicación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, una oración podría ser tranquilamente un enunciado, ¿sí? Una frase o una oración, ¿sí? Puede ser tranquilamente un enunciado. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con estas dos ideas, ¿cierto? Los dos conceptos. Texto grande, unidad máxima, y el enunciado, ¿no es cierto? Que en cambio es lo más pequeñito. La frase o la oración, ¿ya? Entonces, podemos decir tranquilamente que el conjunto de enunciados, ¿sí? Conforman el texto, ¿ya? O un texto está conformado por múltiples o varios enunciados, ¿ya? Primeros conceptos, chicos, como para que tengamos un mapeo, ¿no? Un mapeo de este tema, ¿no? Chévere. Y aquí, por favor, quisiera pedirle, ¿sí? Que si es tan amable, ¿no es cierto? Nos pueda ayudar, ¿sí? Quitando su mute, ¿no es cierto? Y leyéndonos de esta diapositiva, mi querida Catherine. Catherine López, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo desde la izquierda hacia la derecha? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de Claro, texto? Gracias. ya. Tipologías textuales. Descripción. Pintar con palabras una persona, objeto, lugar. Narración. Relatar sucesos que les ocurren a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Diálogo. Intercambio de información entre dos o más personas. Exposición. Transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Argumentación. Se enuncia una opción y se defiende con pruebas y razonamientos. Muchas gracias, Catherine, muy amable. Chévere. Entonces, miren, tipos de textos, básicamente, chicos, tipos de textos. ¿Qué es lo que nos pueden, digamos, poner ahí al frente en la prueba? Voy a poner estos 5 tipos de textos, ¿ya? Descriptivos, que son sumamente sencillos. Estos no creo que sea muy probable. Nunca, de hecho, he visto un texto de tipo descriptivo solamente en un examen de CNCID. Sí, solo son describir, describir. La típica, ¿no es cierto?, de las novelas o las poesías, ¿no es cierto?, de amor, que está el caballero totalmente enamorado de su princesa y le dice, ay, es que mi princesa con esos cabellos de oro, ¿no es cierto?, y esos dientes de color de la luna y ni sé qué, y su silueta, y bueno. Entonces, describe, describe, describe con las palabras, ¿no es cierto? Son descriptivos, ¿no es cierto? Llenos de adjetivos.
adjetivos. Ahí podemos saber qué es descriptivo, ¿no? Otro tipo de texto es el narrativo. Esto sí hemos visto en Cenecit. Sí, esto sí, ¿ya? Narrativos son fragmentos de novelas, ¿no es cierto? De novelas, básicamente, ¿ya? De cualquiera, eso sí. Generalmente las costumbristas ecuatorianas suelen ponerte fragmentos ahí, ¿ok? Entonces de ahí te dice, claro, tú vas a darte cuenta que es un conjunto, ¿no es cierto?, de sucesos que pasan en el tiempo, ¿ya? Que hay unos personajes ahí, ¿ah? Hay un contexto en el que se da toda esta novela, ¿ah? Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser? De tantas que hay. Amor en tiempos de cólera, ¿no es cierto? Claro, el contexto, ¿no es cierto? El contexto, todo lo que le encierra a esa novela, era justamente el cólera, pues era una época, sí, hace casi 2 siglos, ¿no es cierto? Que pasó una epidemia de cólera súper fuerte por nuestros países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Entonces ahí se desarrolla esta novela, sí, inventada por obviamente el novelista, ¿no es cierto? Entonces es el contexto. Entonces hay un contexto de la novela, unos personajes, una época, ¿no es cierto? Un conjunto un relato, ¿no es cierto? Unos sucesos que van pasando ahí uno tras de otro, ¿ya? Entonces ahí está hablando de una novela, ¿ya? Puede ser inventada 100%, puede ser mitad inventada, mitad real, ¿sí? O puede ser simplemente un relato totalmente pegado a los hechos también, ¿ok? Entonces ahí está, narrativo, narrativo, ¿ok? Narrativo también pueden ser, ¿no es cierto?, las noticias, las noticias. Ahí al don Alfonso de 1000 años de los Monteros, ¿no es cierto?, le vemos de noche en Ecuavisa, ¿no es cierto? Y él lee un texto. Él no habla sino más, pues, sino que todo está hecho ya con teleprompter, ¿no es cierto? Él está leyendo ahí, ¿no? Y todo lo que le ponen en la pantalla, y ahí él te dice, ¿no es cierto? Toda la noticia. Esos son sucesos reales. O bueno, presumimos que son reales, pues algunos también a veces no nos dirán tanto la verdad, ¿no es cierto? Ya, pero en la noticia como tal, se supone que te trae las cosas reales, no es inventado. ¿No es cierto? Entonces, 2 sujetos dispararon ahora a un señor sacando el dinero del cajero, por ejemplo, en el sector del norte de Quito, 6 de diciembre, y ni sé qué, ni sé cómo, ya, ¿no es cierto? Una serie de sucesos, ¿no es cierto? Con unos personajes, un sujeto, 2 ladrones, un lugar determinado, en tiempos de pandemia, por ejemplo, ese sería el contexto. Crímenes en tiempos de pandemia podría ser el titular de la noticia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, le mató con 40 cuchillazos, ¿no es cierto? Ya es típico del extra, ¿no es cierto? Es una noticia, claro, te está diciendo ahí, todo ahí, el asunto, no sangriento. Entonces, relato, ¿no es cierto? Pueden ser los narrativos, chicos, pueden ser imaginarios o pueden ser reales, de los dos. ¿Qué es lo que les une? ¿No es cierto? Que sea un conjunto de sucesos donde estén unos personajes en un tiempo, en lugar determinados, con un contexto, ¿ya? Eso es lo que es el narrativo, ¿ya? Entonces, ya sea real, ya sea imaginario, igual es narrativo y tú lo estás encontrando ahí, ¿ok? Entonces, y sí que suelen tomar, como te digo, dentro de CNC. Entonces, sí, párale bola, ¿no es cierto? Vamos a ver otro tipo de textos, del dialogado. El diálogo, ¿no es cierto? Este diálogo es el que se hace para teatro, chicos, ¿ya? No muy común tampoco. Hace años tomaban algo de eso en CNC, no creo que salga con eso porque son muy fáciles, ¿no es cierto? Dialogados, o sea, es del típico del Romeo y Julieta. Romeo, te amo. Julieta, yo también. Romeo, qué linda que, ¿no es cierto? Y Julieta, tú también. Y así, 1000 horas, ¿no es cierto? Y entonces ese es el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo para teatro, ¿ok? Bien, vamos con el otro. Este sí es, atención, importante. El expositivo. El expositivo, chicos, ¿sí? El texto expositivo, ¿sí? Expositivo, son aquellos, ¿sí? Los típicos de los textos académicos, ¿sí? Académicos, ¿ok? O sea, tu texto de economía, de contabilidad, de administración, tu texto de física, de matemáticas,
¿sí? Una que te trae información objetiva y clara. El estudio de una ciencia, objetivo y claro. O sea, 2 más 2 es 4. Punto. Eso, ya, eso es el asunto, ¿no es cierto? El número pi, 3.1416, no sé qué, ya, tac, tac. Y así, ¿cómo se calcula? ¿Y cómo es esto? Y el peso, y la distancia, y los compuestos químicos, y la biología, lo que atiende, y todo. Todo esto de expositivos, son expositivos. Una ciencia, una información clara, unas verdades, un descubrimiento que te quieren traer también, ¿sí? Los típicos artículos de ciencia, y que ahora hay un montón, por ejemplo, de COVID ahí, pero full, ¿no es cierto?, de las dos tendencias, ¿no es cierto? Hay una tendencia que te dice sí, las vacunas, hay una tendencia que te dice no, las vacunas. No sé si que ustedes han averiguado eso un poquito, ahorita deberían interesarse, ¿no es cierto? Porque es tu cuerpo, ¿no es cierto? Es el cuerpo de tus papis, de todos nosotros. Entonces, bueno, en un mundo libre, ¿no es cierto?, tener toda la información. Déjeme ver, a ver, hay una corriente de médicos que te dicen no a las vacunas, a estas vacunas, no te dice a todas las vacunas, sino a estas vacunas. ¿Por qué? Porque está en poco tiempo de experimentación, ¿no es cierto? Es muy poco tiempo. Hay algunos efectos adversos, inclusive muertes, que les ha dado a ciertas personas en el mundo, en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, creo que son argumentos válidos, ¿no es cierto? Cosas evidenciadas, comprobadas. Hay artículos científicos de esto, claro. Y hay los otros, ¿no es cierto? Los artículos científicos que hacen las farmacéuticas, con todo el dinero que mueven y tienen, pues obviamente tienen médicos también que escriben y dicen, no, pues es que la vacuna está ayudando pues para que la gente ya no se contagie tanto, que ya no muera tanto, al menos no vaya tanto a las UCIs, ¿no es cierto? Y aquí está la evidencia, aquí está de tantos que habían antes de la vacuna, ahora hay tantos. Entonces, también creo que es un argumento válido, ¿no es cierto? Artículos de opinión con evidencia científica en tal universidad, en tal cosa, se hizo un experimento de tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se obtuvo tal resultado, ¿no es cierto? Ese es un texto expositivo. Claros, precisos, objetivos. Les encanta a la CENESID poner estos textos, chicos, ¿sí? Artículos de ciencia, de neurociencia estaban poniendo los últimos años, sí, el último año, pues a mí me gustaba mucho porque acá nosotros manejamos neurociencia enfocada en la educación. Entonces eran textos chéveres y muy reales, ¿no? Muy reales, y te citaba, ¿no? Según la Universidad de Columbia, ni sé qué, el estudio realizado con los ratones, y ni sé qué, permitió conocer que el cerebro funciona así, todo. Expositivo, ¿ok? Textos expositivos. Entonces, esto sí que te toma, ¿ok? Y vamos a los argumentativos, ¿ya? Los argumentativos. Los argumentativos, chicos, ¿sí? Los argumentativos son aquellos que tienen una opinión, ¿ok? Que guardan una opinión, ¿ya? Son textos de opinión, ¿sí? Textos de opinión. Entonces te digo ahí, no estoy de acuerdo con ponerme la vacuna. Así. O sí estoy de acuerdo con ponerme la vacuna. ¿Y por qué? Y te desarrolla todo su porqué. ¿Sí? Esto es opinión. Opinión. Me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí o no. ¿Sí? Cuando veas este tipo de textos, son los argumentativos. Tienen opinión. Yo opino de algo. ¿Sí? No te va a poner yo opino, no sería muy fácil, pero te va a poner otros conectores, palabras que te expresan esto, ¿no es cierto? Que hay opiniones. Como te decía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sí, bajo mi punto de vista, se debería hacer tal cosa, no se debería hacer tal otra. Sí, entonces cuando tú descubras estas expresiones, no debería, sí debería, es mi opinión, no es mi opinión, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ahí tenemos textos argumentativos, ¿no? Ya, y que generalmente tienen pruebas o razonamientos de por qué opinan tal o cual cosa, ¿sí? Entonces son textos de opinión, básicamente. Ejemplo trillado y súper fácil, ¿te cuenta? Los editoriales, ¿no es cierto? El editorial de prensa, ¿ya? El editorial de prensa, ¿no es cierto? Cógele un comercio, un comercio, un universo, un periódico de cualquiera que circule los días domingos, y vas a ver el editorial, ¿sí?
coges ahí, ¿no es cierto? Y ves de la editorial, ah, mira, esto es lo que piensa el medio de comunicación con respecto a cualquier tema. Nosotros como el universo pensamos de esto. ¿Sí? Que el presidente se ha equivocado en tal cosa, que el presidente no está haciendo esto, que la asamblea ni se... ¿ya? Yo pienso, opino, ¿m? Ya está argumentativo. También les gusta tomar estos a la CNCIF. Ok, entonces yo te diría, estate súper atento en los textos de tipo narrativos, expositivos y argumentativos. ¿Sí? Generalmente en una de esas tres opciones encaja el texto que te está poniendo ahí la CNCIF. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, ahora, ya, porque estamos mapeando, ¿sí? Mapeando. ¿Para qué quiero que tú sepas esto? ¿Ya? Porque, ¿no es cierto? El momento que estás, que ya identificaste qué tipo de texto es, si es que es uno de opinión argumentativo, si es que es un expositivo que tiene un artículo científico, por ejemplo, o un narrativo que te está contando algo real o imaginario, depende de eso, ¿sí? Como para que tú logres identificar la idea principal, ¿sí? Acuérdate que todos los textos, así sea un párrafo chiquito, guardan una idea principal. Y eso es lo que quiere que la CNC tú domines, que puedas encontrar la idea principal. Lo importante, la médula que te trae este texto, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a eso, ¿y qué es lo secundario? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas de apoyo? ¿Cuál es la idea más importante? Si tú dominas de eso, el rato que entras a la universidad, te comes los libros. Sí, literal, sí, tac, te das cuenta rapidito, ya no te estás dando vueltas en ciertas cosas, no, aquí está la OP, pac, y extraigo eso, y sobre eso hago mi informe, mi trabajo, mi ensayo, lo que sea, ¿ya? Entonces, esta es la cosa. Entonces, unas son las ideas principales en un texto narrativo, otras son las ideas principales en un texto expositivo, y otras son las ideas principales en un texto argumentativo, son diferentes. Por eso es que quiero que aprendas a dividir, ¿sí? A diferenciar, ¿ya? ¿Cuál es? Que es un narrativo, acá tendré un tipo de idea principal. Si es un expositivo, tendré otro tipo. Y un argumentativo, otro tipo. Entonces, de aquí en adelante, chicos, ¿sí? Y hasta cuando nos volvamos a ver, que seguramente conmigo, para estas clases son primera semana de agosto. Entonces, quiero que ya todo lo que leas, espero que leas, ¿no? Yo confío en que aquí sean chicos que están leyendo. Sí, no con Dorito únicamente, no digo que esté mal eso, no, está bien, yo también leía con Dorito, rato, para relajarse un rato está bien, pero sí sería bueno que tengas otros libritos, ¿no? De cajón, unas novelas clásicas, unos libros de cierta ciencia que te guste, ¿no es cierto? Actualidad social, geopolítica mundial, cosas de esas que te hagan ver, ¿no es cierto?, cómo el mundo hacia dónde va de tecnología. Por ejemplo, ahorita hay unos libros súper buenos de ciencias políticas, ¿no es cierto? Bueno, no son tan nuevos, pero ahí, por ejemplo, está como era, las verdades que te ocultan, las mentiras, a ver, sí, las mentiras que te ocultan, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ese es un libro. Las mentiras que te ocultan, las verdades que te ocultan. Sí, es de Pablo Muñoz, sí, un argentino, radicado en Canadá. Buenísimo. Te trata absolutamente todo de lo que es ahora, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con pandemia, con su influencia en la parte sociológica, psicológica, ¿sí? Cosas interesantes que están ahí evidenciadas, pero no salen en los medios de comunicación. Y él te las saca y te las pone en un libro súper chévere. Hay otros, sí, Atrapado en el cuerpo equivocado, por ejemplo. Sí, que te habla de la ideología de género, que está tan de moda ahora, del mismo autor. Sí, el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Súper chévere, te gusta la política y todo eso y las nuevas formas de política que se hacen ahora, que de nuevas no tienen nada, todo es viejo, eso te hacen ver cómo es simplemente que se va reproduciendo. Entonces, mira, son lecturas súper chéveres. Entonces, espero que en Amazon encuentren esos libros, pues irte, quieres pirateaditos, baratitos, te vas ahí cerca de las universidades de aquí, ahí por la Patria o el Centro Histórico, y les encuentras a $5, ¿no es cierto? Como quieras, ya, pero lee.
¿no es cierto? Lee cosas importantes que te cultiven, ¿no? Entonces yo quiero que de aquí lo que vayas leyendo, si lo que vayas leyendo, ¿sí? Pues ya le analices así, a ver este texto que es. El profe me dijo que había narrativos, expositivos, argumentativos. Ah, aquí hay una opinión de un autor, entonces es argumentativo. Esta parte del libro, ¿cierto? Otras se pondrá expositivo, full, que te empieza a decir, sí, el artículo de ni sé qué, el descubrimiento científico de tal cosa, todo, expositivo. Y en otro te empieza a narrar la historia de cómo se dio la historia del descubrimiento, que se encontraron los científicos, se enamoraron, ni sé qué. Ah, aquí está siendo narrativo. Eso es lo que quiero que ganes tiempo ahora, ¿cierto? ¿Cuándo es narrativo? ¿Cuándo es expositivo? ¿Cuándo es argumentativo? ¿Ok? Entonces quiero que se hagan tigres en esto, por favor. Deber, ¿no es cierto? Tarea, chicos. A identificar en las cosas que tú lees. Si estás trabajando y tienes que trabajar viendo textos, ¿no es cierto? Y todo eso. Ya, pues mira cómo te escribieron. ¿Qué es? ¿Un tipo narrativo? ¿Es un tipo expositivo? ¿Tipo argumentativo? ¿Ah? Haz el ejercicio y anota, ¿no es cierto? Y dices ahí, tas, ya, listo. Vas a ver cómo tus ojos son, miren, los algoritmos de ahora, de los sistemas, que realmente son, chicos, me espantan, ¿sí? Les digo, nos facilita un montón la vida, sí, pero me espanta porque vamos a un momento en el cual estos benditos o malditos algoritmos, no sé, van a dominar todo, chicos. Ya no van a necesitar de nosotros tanto, cada vez menos, cada vez menos. Entonces, y es que porque han copiado lo que hace nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro empieza, ¿no es cierto? Haces este análisis, mañana haces otra vez este análisis, ¿no es cierto? ¿Qué es un texto narrativo, argumentativo? Y pasado sigues haciendo y automáticamente empieza tu cerebro ya a funcionar así. Somos seres de hábitos y el cerebro tiene, es el hábito hecho órgano. Entonces imagínate, eso han copiado ahora los sistemas y por eso es que hacen lo que hacen. Sí, por eso es que tú no sabes, ¿no es cierto?, cómo así te llegó la propaganda del McDonald's a las 3 de la tarde un jueves. Es que te detectó el algoritmo que tú hiciste una compra de eso unas 2, 3 veces y ¡pum! Ya te clavó. Sí. Entonces, este es el proceso. Por eso les digo, tienen que hacer todos los días. Tac, 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 tac. Rapidito viene a insertarse esto en tu cerebro. ¿Ok? Entonces, deber, ¿no es cierto? Deber identificar en los textos que tú tengas en tu día a día, lo que vayas leyendo, ojalá sea un libro por mes, ¿no es cierto? Estaríamos a la par de Finlandia y de otros, ¿no es cierto?, países que no creo que sean superiores absolutamente en nada, pero creo que tienen buenos hábitos. Y este es un muy buen hábito. Un libro por mes. Entonces, en tu librito, esta parte del texto que es narrativo, expositivo, argumentativo, chévere. Ya está, ya vas a ver cómo facilito lo que te pongan en el día del examen, te comes ese texto. ¿Ok? Entonces, listo, chicos. 5 tipos poderosos de textos. Estamos viendo la unidad máxima, ¿cierto? De comunicación que hay. ¿Ok? Y tienen una primera tareita ahí. ¿Ya? Motivación. Lean, por Dios, por amor de Dios. Yo no sé si les pasa igual. Y yo no siento lo mismo leer en la pantalla. Esta me es más incómodo, ¿sí? Que leer con el librito en mano. Me gusta cogerle, tenerle ahí. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, si no tienes, ¿no es cierto? No alcanza para estar comprando el libro de tu profe, pucha. Bueno, entonces bájate por internet, ¿no es cierto? Tienes ahí y lo lees. Pero lee, por Dios, lee. Bien, vamos. Ok, lo que les decíamos, nos vamos a quedar en esto. Listo, listo, esto ya les expliqué. Vamos avanzando. Ujú. También nos vamos a quedar en esto. Es como para una lección más de un examen EAS. No nos vamos a quedar en esto. Vamos a otras. Ok. Ya, vamos solo para que tengas una idea, ¿no es cierto? Eso sí puede ser de utilidad. Ya, vamos entrando. Como ya hicimos el macro, ¿no es cierto? El macro, ya estamos mapeados, qué tipo de texto es lo que me están poniendo ahí. Ahora vamos a las partes más chiquitas, ¿no es cierto? Que son las oraciones y las frases, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia ahí, ¿ok? Para que sea oración, chicos, para que sea oración, tiene que haber el verbo, ¿ya? Tiene que haber el verbo. Eso es lo básico. La acción. Si no hay la acción en oración, ya no es oración, y es frase. Y puede ser, así sea, una palabra, una oración. Si esa palabra puede ser, es un verbo. Por ejemplo, si yo les digo, llueve,
ya no es frase, por más que sea una mugrosa palabra, pero como esa mugrosa palabra es verbo, entonces esa mugrosa palabra hace que eso sea una oración. Y en cambio, yo puedo decir un día soleado. Bien, 3 palabras, un día soleado. Y eso no es una oración, porque no hay verbo, no hay acción. Solo digo un día soleado. Bonito amanecer, hermoso anochecer. Entonces son frases, no tienen verbo. Es la manera más fácil para que tú te des cuenta. ¿Qué es frase? ¿Qué es oración? ¿Ok? ¿Qué es frase? ¿Qué es oración? ¿Ya? Eso nada más como para puntualizar también, hablando de textos que tú tengas ahí a la mano, ¿no? Entonces, una cosa es la frase, otra cosa es la oración. ¿Ya? Vamos avanzando, perdón. Ok, bien. Y volvemos, ¿no? Bien, vamos a ver esto. Sí, con esto yo creería que estamos de tiempo. Sí, estamos bien. Ok, entonces aquí, sí, aquí tenemos ya, a ver, permítame un ratito, creo que hay otra más grande, más grande, más grande. Esta es mejor. Ya. Miren, en razonamiento verbal, en comprensión lectora, te pueden hacer preguntas acerca de los textos, ¿no es cierto? Y te pueden decir que identifiques en el texto ciertas cosas. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el asunto del texto? ¿Cuál es el título del texto? ¿O cuál es la tesis del texto? ¿Ya? Entonces vamos a aprender a diferenciar, ¿no es cierto?, qué son cada una de estas, que no son lo mismo. Algunas veces pueden coincidir que sean, pero es coincidencia, ¿no? Cada una tiene un concepto clarito. Vamos desde la macro, la más grandota. Si preguntan el tema, ¿sí? El tema es la más grande, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es el tema? ¿Sí? Dice que incluye el punto de vista del autor, ¿sí? Y la concreción del asunto del que trata, ¿ya? O sea, dos cosas tiene aquí, chicos. El punto de vista del autor y el asunto del que trata. La suma de los dos me dan el tema. ¿Ok? Entonces, cuando me pregunten tema, tengo que ver el punto de vista del autor y el asunto del que trata. Ahí tengo el tema. Entonces, es amplio. Cuando te dice cuál es el tema de este texto, tienes que ampliar, ¿no? El autor habla de, no sé, si me ocurre, el mismo amor en tiempos de cólera, ¿no es cierto? Que es un libro, parece que es chévere, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué te dicen? Desde el punto de vista del autor, yo le juzgaría, ¿no es cierto?, al autor diciendo que él lo que quiere es resaltar, ¿no es cierto?, el tipo de amor que es el que dura sobre el tiempo, ¿no es cierto? Está sobre el tiempo, es un amor que perdura en el tiempo. Creo que eso es lo que quiere resaltar el autor con esta novela. Bueno, si no puedes tener la novela en la mano, vete la película, es lo mismo, pero es chévere la película también, ¿ya? Entonces, claro, es para mayores de 18, ¿no? Usted estoy en 17, todavía no puedes ver. Ok, entonces dice, ¿no? Punto de vista del autor. Entonces, para mí es eso. Y el asunto del que trata. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el asunto? Vamos al segundo punto. Asunto dice que es el contenido del texto en general. ¿Sí? El asunto. Es de lo que trata el texto, chicos. De lo que trata. Entonces, ¿qué es una novela? Una novela de amor, como es El amor en tiempos de cólera. Entonces aquí tú dirás, ¿no es cierto? El texto trata de un personaje, ¿no es cierto?, masculino que se enamora perdidamente de una femenina, ¿no es cierto?, una mujer, ¿no es cierto? Y pues cuando eran muy jovencitos, pero por las circunstancias de la vida, no se logra concretar ese amor, la chica también quería, pero los papás no querían y les dividieron y se separaron. Y pues luego ya el amor quedó ahí, digamos, la chica ya se casó y él siguió viajando y tuvo muchas novias, pero en todas se acordaba de ella, etcétera, hasta que se hicieron viejitos y todo. Entonces, ahí es como un resumen, el contenido del texto en general. Es el asunto de lo que trata el texto. Entonces, mira, el tema incluye los dos. Incluye el punto de vista, ¿no es cierto?, del autor y el asunto. Entonces, el tema es grande, es amplio.
El asunto es de lo que trata, que es lo que vamos a decir ahorita. El título, chicos, el título puede tener que ver o puede no tener nada que ver, ¿sí? Con lo que va a tratar. En este caso, el amor en tiempos de cólera sí tiene que ver, ¿sí? Es un buen título, tiene que ver, ¿sí? Pero claro, es llamativo, ¿no es cierto? El amor en tiempos de cólera. ¿Qué tiene que ver el amor con el cólera, no? Ya, bueno, esa incongruencia te deja la incógnita y por eso te atrae. ¡Pah! Pues ahí vas por el libro. Mm. Hay un libro que es súper chévere para saber las carreras que van a desaparecer en los próximos 5 o 10 años. Sí, que se llame Sálvese quien pueda. Vean el título del libro. Sálvese quien pueda. Yo qué me voy a imaginar que si yo te digo solo sálvese quien pueda, ¿de qué libro crees que es? ¿Qué será? ¿Del COVID? ¿No es cierto? ¿Qué será? No, es un libro que te trata sobre las carreras que van a desaparecer en 5 o 10 años, las carreras, profesiones. Y eso, chicos, es una avalancha. Entonces se viene una cosa durísima por la inmersión de la inteligencia artificial, el transhumanismo, ¿no es cierto? Las tecnologías, ¿no es cierto? Como la nanotecnología también. Bueno, hay cosas ahí, chicos, que el mundo está súper adelantado. Entonces ahí hay cosas que van a desaparecer, realmente actividades que ya no vamos a hacer como seres humanos. Ya no. ¿Mm? Entonces, mira, sálvese quien pueda, ¿qué tiene que ver el título con eso? Nada. Entonces, el título, miren, puede ser llamativo para atraer, pero no necesariamente recoge el contenido general del texto. Entonces, el título es como que apartecito le dejamos, ¿no es cierto? Puede tener como no puede tener que ver. Listo. En cambio, el tema, obviamente, sí, el asunto, obviamente, que sí, y la tesis, ¿no es cierto? ¿Qué dice? A ver, aquí quisiéramos que nos ayude leyendo mi pana John. Pana John, ayúdanos leyendo qué es la tesis, por favor. Diferencia tema, asunto, título, tesis. Tema. Incluye el punto de vista del autor y concreción del asunto del que trata. Asunto. Y el título. El contenido del texto en general. Suele ser llamativo, pero atrae al lector, pero no recoge el contenido general del texto. Tesis. La idea que el autor quiere defender o exponer en un texto. Puede ser explícita o implícita. La tesis es una opinión que se apoya en una serie de argumentos. Eso es. Bien, gracias, pana John. Muy bien, la tesis, ¿no es cierto? La idea que el autor defiende o expone en un texto. La tesis. Por tanto, chicos, la tesis es la idea principal. Atención. Si se necesita preguntar por la idea principal o por la tesis, es lo mismo. Tu misión es encontrar eso, la idea principal. Sí, la idea principal es la tesis. ¿Sí? Y si es que es un texto argumentativo, va a ser la opinión, ¿no es cierto? Que se apoya en una serie de argumentos. Vean cómo se va armando, ¿no es cierto? Se va armando súper chévere. Sí, entonces yo con la tesis ya tengo la idea principal, es eso, ¿ya? Y si es que es un texto argumentativo, obviamente hay opinión, entonces la opinión ha sido justamente la idea principal. ¿Sí? Porque en un editorial de prensa, y ya sabes que los latosos que les gusta hacer a los comunicadores, ¿no es cierto? Te hace un editorial, hay unas 10 líneas. En esas 10 líneas, sí, ahí la misión es encontrar cuál es la opinión del editorial. Esa es la idea principal. Esa es la tesis de ese autor, de ese medio de comunicación. ¿Qué ha sido? La opinión. Entonces, en un texto argumentativo, mire, ya nos estamos adelantando un poco, en un texto argumentativo, la idea principal, la tesis, es la opinión, justamente lo que opina el autor. Eso es, ¿qué sostiene? A ver, ¿usted qué opina? ¿No es cierto? ¿Qué opina? ¿Qué está diciendo aquí? Ah, es que es un texto de opinión, argumentativo. Entonces, claro, lo más importante es la opinión. Entonces, descubres la opinión y tienes la tesis, tienes la idea principal, resuelto el problema. ¿Cachas? Ya vamos a ver ejemplitos, ahí está más claro, ¿ok? Pero ya, como para que diferencies aquí a los conceptos, ¿no es cierto? Tema, entonces, ha sido el punto de vista del autor más el asunto del que trata. Lo más grandote. Si te piden el tema, es lo más grandote. Si te piden el asunto, es de lo que trata el texto. Lo que trata, ¿de qué trata el texto?
¿sí? Si te piden la tesis, descubre la idea principal, ¿no es cierto? La idea principal, la tesis, la idea principal. ¿Qué es el espíritu de este texto? ¿Qué me está hablando principalmente este texto, este autor? ¿Qué es lo que me está hablando aquí? ¿Ya? Y ojo, chicos, la tesis puede ser explícita o implícita. Puede estar dentro como puede estar fuera del texto. ¿Ah? Sí, eso quiere decir que, o sea, le vas a encontrar ahí o puede ser que no le encuentres en el texto. Escrita, sí, escrita ahí textualmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un proceso de inferencia. Tienes que, con todas las palabras y lo que te mostraron ahí, ¿sí? Extraer a qué conclusión te lleva ese texto. ¿Ya? Es como un juego, verán. Ahorita les voy a preguntar, atentos chicos, ¿no? A cualquiera les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, verán, es un jueguito. Es un jueguito. Quiero que escuchen bien lo que les voy a decir este momento, ¿ya? Y ahí ustedes infieran, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué estoy hablando? Ok, entonces vamos ahí. Los perros son buena compañía para los guardianes en las noches. Los perros ayudan a detectar droga. Los perros ayudan a la gente no vidente. Los perros son una buena compañía también para las personas de tercera edad. Los perros inclusive rescatan a personas cuando se han accidentado. ¿Ya? Te di oraciones 4 o 5. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo principal? ¿Quién me dice? ¿Quién me podría resumir? ¿Cuál sería esa idea principal? La importancia de los perros. Bien, Jennifer. Alison, ¿me decías? Que los perros son una buena compañía para el ser humano y les ayudan mucho. Ya, pero más cortito. Ya, más cortito. Está bien, está bien, está bien. Pero ves, más sintético, ¿no? Tienes que, cuando te digan lo importante, tiene que ser así lo sucinto, ¿no es cierto? Mientras más simple le puedes explicar con menos palabras, mejor. Entonces, en este caso, con Jennifer, lo que nos dijo Jennifer. Correctísimo. Muy bien, Jennifer. La importancia de los perros. La utilidad de los perros. Ah, pero yo no les dije eso, ¿no es cierto? Yo solo hablé nomás. Así, pero sirven para esto, sirven para el otro, ayudan para esto, ¿no? Ustedes sacaron esa conclusión. Bien, o sea, no estuvo presente en el texto nunca, ¿no es cierto? En lo que yo les dije, la importancia de los perros. Yo no les puse eso. Si es que era texto, no les había escrito. Y no les indiqué ahorita. Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Infirieron, ¿no es cierto? A ver, está hablando de esto, de esto, de esto. Ah, entonces me está hablando de esto. Ya. Entonces me está hablando de esto. Resumiendo, me está hablando de esto. Me imagino que está hablando de esto. A ese proceso se le llama de inferencia, chicos. Yo infiero. Y es un nivel alto en la comprensión del ser humano, en su desarrollo cognitivo, ¿sí? Intelectual, de razonamiento. Por eso es que puede ser que sí les tomen, ¿cierto? Porque justamente inferir a partir de lo que está ahí, ¿yo qué conclusión extraigo? Es un proceso mental ya elevado. Eso no va a ser nunca un perrito, pues un delfín, entonces, por más que estemos ahí exalzando las bondades de ellos, nunca llegan a hacer este tipo de cosas. Justamente es propio del ser humano. La inferencia. ¿Yo qué infiero de lo que me están poniendo ahí? ¿Qué extraigo? Ah, ya. Claro, déjale a un perro una noche, ¿no es cierto? Con unas maderas, una fogata y, ¿no es cierto? Y una harina y agua. Se muere de hambre, ¿no es cierto? O sea, o comerá la harina, se estará tosiendo y no podrá, y el agua por su parte, o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano? Coge la harina, el agua, mezcla ese pan y le pone ahí y ya tienes pan para llevar para el camino y todo. ¿No es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, la inferencia es un nivel mucho más alto en el proceso de razonamiento y es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te decía. La tesis, la idea principal, no siempre va a estar ahí.
puede ser que no esté. Entonces tú debes estar bien ejercitado para poder inferir, ¿cierto? Decir, ah, esto no está aquí, entonces yo infiero y extraigo, ah, ya, ha estado en esta otra cuestión. Lo que yo concluyo, lo que yo extraigo a partir de lo que yo veo ahí. ¿Ok? Entonces, pilas, las ideas principales pueden no estar en el texto. ¿No es cierto? Tú puedes extraer, ¿no es cierto? Extraes, concluyes y pones. Vale. ¿Ok? Listo. Esta es la diferencia entre estas tres cosas, cuatro cosas que te preguntan lo uno, lo otro, pues ya sabes por dónde va la situación. Bueno, vamos. Eso es lo que les explicaba. Miren, estos son los niveles, chicos, para que vean, ¿no es cierto? El nivel literal es el de analizar lo que está ahí. Y solo sobre lo que está ahí, pum, yo respondo. Son preguntas muy básicas. Sí, por ejemplo, ortografía, cosas, o sea, solo lo que está escrito. No tienes que analizar nada. Solo ver si le faltó el punto, la coma, el acento aquí o lo que sea. Pum, nivel literal, literal, solo lo que está ahí. Sí. Luego le sigue lo que les acabo de decir, el nivel inferencial, que es lo que yo concluyo. ¿Qué es lo que yo concluyo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que extraigo de lo que me pusieron ahí, lo que les dije ahorita, el ejercicio que acabamos de hacer? Carito, nos dices preguntas. ¿Tienes alguna inquietud? No, ya ahorita bajo la mano. Es que quería participar en la actividad anterior, pero ya. Ay, ya, Carito. No, no, tranquila. Cuando sea de participar, prende nomás el micrófono, ¿no? No te preocupes, que sea hasta prender la mano ya te ganan, ¿no? Entonces, miren, nivel inferencial, ¿no es cierto? Vamos arriba. Yo extraigo de lo que me pone. Por eso estas preguntas suelen tener más calificación. Nivel inferencial. Entonces, yo estoy comprendiendo el texto. Y de ahí me voy al nivel superior ya, que es el crítico valorativo. Llámale nivel Dios, ¿no es cierto?, en razonamiento y comprensión lectora. Nivel crítico y valorativo. Eso no te van a tomar ahorita. Eso sí vas a aplicar en la universidad. Ahí te van a pedir, ¿no es cierto? Ya a medida que vayas avanzando, a ver, te lanzan los textos y te dicen ahí, bueno, ahora sí, critíquele a este autor a ver qué opina. Rebátale esta tesis de lo que él tiene, ¿no es cierto? Eso ya es otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, estos son los debates ya de buen nivel que vemos. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, ¿sí? De jovencitos, ¿no? De 30 años, o sea, son jóvenes para mí, ¿no es cierto? Pero muy buenos y muy profesionales. Por ejemplo, que se dio entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, ¿no? Ahí fue un debate bastante interesante, ¿no es cierto? Ya que uno criticaba la posición del otro con argumentos, con cosas y todo, y ahí está. Nivel crítico valorativo. Analice esta obra, critique esta obra, a ver qué opina. Tienes que ser un experto ya para eso, ¿no es cierto? No te vas a quedar solo, tienes que comprender el nivel literal, ¿no es cierto? Pasar al inferencial, ¿no es cierto? Como para poder estar en la capacidad de criticar. ¿Sí? Ok. Bien. Ajá, entonces sigamos, ¿no? A ver. Muy bien, bueno, es lo que estamos viendo ahorita, ya estamos explicados. Bueno, la intención no tanto. Esto es lo que habíamos hablado hace un ratito, los tipos de texto, ¿sí? Pero que tenemos este momento con el propósito del texto, la característica del texto, la conversación, ¿no es cierto? O sea, un tipo de texto, perdón, sí, y la estructura. Es interesante, ¿ven? ¿Ah? Entonces, miren, si quieren, tómenle un print de pantalla, ¿no es cierto? Esta pantallita, ¿no? Y tienes ahí este resumen súper chévere. Claro, en un texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que conversan en el dialogado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Interactuar, ¿ya? Eso es lo que te dice, ¿no es cierto? En una noticia, que es un narrativo, ¿cuál es el propósito? Informar, ¿no es cierto? ¿Ya? En un texto expositivo, como un artículo científico, ¿cuál es su intención o propósito? Aprender. Por supuesto, quieren enseñarte, quieren mostrarte un nuevo descubrimiento científico, quieren que aprendas. Exacto. En un narrativo como un cómic, entretener. Un cómic es el entretenimiento, ¿no es cierto? En un argumentativo, ¿no es cierto? Convencer.
Eso es importantísimo, chicos. En un argumentativo, como vas a encontrar opiniones, ¿cuál es la intención del autor? Convencerte. Convencerte, pues, de lo que él está diciendo ahí. Ah, a veces cosas buenas, a veces cosas malas, ¿no es cierto? Nos quieren convencer de una cosa, otra cosa depende del autor, ¿no es cierto? Ya, pues, pero ahí está tu criterio, ¿no es cierto? Como para dejarte convencer. A ver, ¿me dejo convencer o no me dejo convencer? ¿No es cierto? De las tesis que él sostiene, de la opinión que él tiene. Entonces, por ejemplo, te diría, tenemos dos corrientes, por decirte, simplificarte, económicas, fuertes. ¿Mm? Una sería de tipo marxista, ¿no es cierto? Marxista, de izquierda, socialista, comunista, ¿ah? A través de la dialéctica materialista, ¿no es cierto? Y otra, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la escuela de Chicago, que se le llaman los Chicago Boys, por ejemplo, en la economía. ¿Mm? Ambos, que es supercapitalista, ¿no? Es supercapitalista con resultados ahí de evidencias y todo. Y Marx, pues con su ideología, ¿no? Entonces, ambos autores, ¿sí? Van a querer convencerte, pues. Tienen tu opinión, su opinión, ¿sí? Y quieren convencer. ¿Ah? Entonces, miren, ahí está, es un tipo de textos, son tipos de estructuras y propósitos, ¿no? Ujú. Claro, ¿no es cierto? Aquí seguimos viendo. Aquí este es chévere porque tenemos ejemplos, ¿no? Concentrémonos en los tres, ¿no es cierto? En los narrativos, argumentativos y expositivos. En los narrativos, ¿cuáles son? Puede ser cuentos, textos de historia, chistes, ¿no es cierto? Novelas, noticias, ¿ah? Y bien, la estructura generalmente es presentación, nudo y desenlace. Presentación, nudo y desenlace. ¿Ah? Los argumentativos, ¿qué ejemplos? Artículos de opinión, justamente, discursos, ensayos, valoraciones, editoriales, ¿ah? Esos son los argumentativos, ¿no es cierto? Generalmente comienzan por la opinión, ¿sí? Que es la tesis, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con el alza de los combustibles aplicados por el gobierno anterior de Moreno. Ahí sí, láncese los argumentos. Porque es que finalmente tenemos que zafarnos de los subsidios para que la economía sea real y sea más competitiva a nivel mundial. Conclusión, el país debe seguir por la senda de la eliminación de subsidios, etc. Rapidito, argumentativo. Generalmente, no siempre, ¿no? Comienzan por la opinión. Otro, los dispositivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Los libros de texto, lo que te decía, ¿no es cierto? Artículos divulgativos, los artículos científicos, ¿ah? Diccionarios, eso me pasaba, ¿no? Diccionarios, claro, un diccionario es un dispositivo, ¿no? Te presenta, desarrolla, resume, ¿no? Pam, pam, pam. Ok, tres tipos, ¿no? De textos, ¿ya? Los narrativos, mientras te responden a la pregunta, ¿qué ocurre? En argumentativo, ¿qué se defiende? El expositivo, ¿qué es? ¿Qué es? Te responde esta pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es el COVID? ¿No es cierto? Y aquí te dice, es un virus, ¿no es cierto? Que proviene del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Dice qué, ¿no? Argumentos, ¿qué se defiende? ¿El capitalismo o el comunismo? ¿No es cierto? El narrativo, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasó, ¿no es cierto? A Julieta, ¿no es cierto? Al final de la novela. ¿Ah? Ya. Ok, entonces miren, concentrándonos en los argumentativos un poquito, ¿no es cierto? Ah, ¿qué son las opiniones, ¿no es cierto? Juicios que manifiestan el punto de vista de quien nos emite. Juicios, ¿no es cierto? Ah, las creencias personales del autor, chicos. Creencias personales. Mm. Se presentan en primera persona, son subjetivos. Podemos estar de acuerdo o no con ellos. Mm. Generalmente en primera persona. Claro, yo opino. No te voy a decir yo opino, ¿no? Pero opino, pensamos, también puede ser en primera o tercera también puede ser. Nosotros, cuando es editorial, ¿no? Aquí están ejemplos, justo lo que te decía, el editorial, la columna, el comentario,
ejemplos de textos de opinión, ¿no? Opinión, opinión. Entonces vamos, chicos, a leer, a rescatar ahí libritos que tengan por ahí, ¿no es cierto? Botados en casa, novelitas de esto, otro. A leer, a leer. Ujú. ¿Ok? Que es un artículo de opinión, ¿no es cierto? Tenemos acá temas variados, eso no importa, generalmente suelen ser expertos que se les invitan para que hablen sobre tal o cual cosa. Suelen ser, ¿no? Pero hay lugares en los que invitan a gente que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué de experto tienen? O sea, nada. Gente de farándula le ponen a estar defendiendo posiciones que deberían ser científicas, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Deberíamos tener un criterio sobre eso, ¿no? Bueno, el tema de las ideas, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? El tema que ya vimos, que es la opinión más, ¿no es cierto? Lo que se trata el texto. Y las ideas, pues justamente que son, se dividen en principales y secundarias. ¿Mm? La principal es una sola. La idea central, principal, la más importante. Eso es chévere. Alrededor de ella giran las demás ideas. Es como el sol, chicos, ¿no? Está ahí, todas las demás pululan, pululan, pululan. Pero hay una que es la idea fuerte ahí. Y las secundarias, ¿para qué están? Para ampliar, complementar, explicar la idea principal. ¿Sí? Le dan apoyo, básicamente. Bueno, esto no nos quedamos. No nos quedamos mucho en el tema de las ideas, ¿ok? Ok, vamos con esto. A ver, aquí sí le voy a pedir lecturita, ¿ya? A ver, vamos con lecturita, a ver si es que... A ver, mi querida Gaby, pues hágase presente esta noche. Ideas principales, ayúdame leyendo este texto, ¿ya? Yo, profe, Sí, Gaby, tú. ya, profe. Un texto está constituido por párrafos. Normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea alrededor de la cual se organiza la información. Ideas principales e ideas secundarias. La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante de misma relevancia. Habrá pues que diferenciar entre ideas principales e ideas. Son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema. Profe, creo que se me fue el internet. Así vi, Gaby. Ya, Ya, me quedé en ideas principales. sigue. Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional. Perfecto, Gaby, gracias. Muy amable. Chévere, entonces, bien. Claro, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? ¿No es cierto? Que te des cuenta que hay una idea que es la pepa, ¿no es cierto? La central. ¿Ya? Hay una que es el alma, digamos, de ese texto que están ustedes analizando. Y otras que están pululando a su alrededor, ¿no es cierto? Que están ayudándole, apoyándole, manifestando su cohesión con esa idea. Pero hay una central. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego. El juego es poder despejarnos de las de apoyo, ¿no es cierto? Verles por aquí, por allá, quitarles un poquito. Y para que lleguemos, ¿no es cierto?, a descubrir cuál es la central, la idea central, que
que apoya, a la que le apoyan las demás. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué te dice, no es cierto? La idea principal son las que expresan una información, ¿no es cierto?, básica para el desarrollo del tema que se trata. Entonces, este es de lo clave, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en cambio, las secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema. ¿Ya? Entonces, vamos con un ejemplito, ¿no es cierto? Vamos con un ejemplito, vamos terminando ya en pocos minutos más, ¿no es cierto? Vean, por ejemplo, aquí dice, la organización del sector turístico, ¿no es cierto? La organización del sector turístico, ¿sí? ¿Qué es? Ayúdame leyendo, por favor, mi pana Brandon, si eres tan amable. Brandon, es solo el párrafo verde de abajo, la organización del sector turístico. La organización del sector turístico. No veo. Ay, perdón. Justo se me fue. Dame un ratito, ya, ahorita le toco. Ya, ahí estamos. Aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte de negocios turísticos están en manos de los grandes mayoristas. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de un viaje, reservas de aviones o trenes, reservas de hoteles, organizaciones de las visitas turísticas, etc. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencia la concentración de la mayoría del turismo y en unos pocos destinos. Ya, perfecto. Pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería ahí, ¿Cuál sería ahí la idea principal? ¿Cuál sería? Negocios turísticos. Los negocios turísticos. Bueno, un poquito más de detalle. A ver, vamos a ver. La actividad turística. Actividad turística, bueno. Vamos, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a ver, ¿no? Dice, aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de un viaje, reservas de avión, reservas de hoteles, organización de visitas, etc. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencia la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos. Yo les diría, chicos, vamos siendo pilas, siempre vamos a ubicar primero, a ver, en la parte inicial del texto, ¿ya? Hay una cierta cantidad, la mayor parte de textos al principio tienen idea principal, la mayor parte, ¿ya? Pero no necesariamente los que te vayan a poner en la CNCIT, pero solo como para darte un tip, vamos a analizar la primera, ¿no es cierto? Que los puntos nos separan las ideas, ¿sí? Entonces, la primera idea principal está en las dos primeras líneas hasta la palabra mayoristas de la segunda línea, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas, ¿no es cierto? De los grandes mayoristas. La mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas, ¿ya? Entonces, veamos, ¿tiene cara de tesis eso? ¿Eso es lo que le sostiene a todo el texto? ¿Será lo principal de lo que trata? Por favor, aquí te voy a pedir que anotes tres preguntas que debes hacerte para descubrir la idea principal. Por favor, anótales. Primera, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Segunda, ¿qué idea si la elimino, pierde sentido el texto? ¿Qué idea si la elimino, pierde sentido el texto? Y tercera, ¿qué idea encierra todas las demás?
¿Qué idea encierra todas las demás? Ok, ¿de qué trata el texto? Segunda, ¿qué idea si la elimino pierde sentido el texto? Y tercera, ¿qué idea encierra las demás? 3 preguntas básicas que deben estar contestadas aquí. ¿Cuál le contiene a cuál? ¿De qué está hablando el texto? Sí me dijeron por ahí, ¿no es cierto? Actividad turística, muy simple. Sí, algo más está hablando. Algo más. Habla de reservas de viajes, de... A ver, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un narrativo? ¿Es un expositivo? ¿O es un argumentativo? ¿Quién me dice? Yo pienso que es un argumentativo porque está argumentando justamente que el turismo está en ciertos monopolios. Entonces, para mí es argumentativo. Ok, Carito, muy bien. Así es. Correcto, es un texto argumentativo. Así es, porque está sosteniendo unas ideas ahí, ¿no es cierto? Unas opiniones, básicamente. ¿Dónde están esas opiniones? A ver, mapeemos. ¿Están al inicio, al centro, al final? ¿Dónde están esas opiniones? Miren, aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de las grandes mayoristas. Por ahí está una opinión, vea. La mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. Luego, ¿qué dice? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se encarga de qué, de todito el proceso. Reservas de avión, reservas de hotel, organización, se están metidos en toda la red del negocio. Lo que te está diciendo, te está argumentando lo que está arriba. Entonces, el centro, ¿no es cierto? Desde el punto de la segunda línea que dice estos grandes grupos, hasta el etcétera de la cuarta línea, que está casi al final, ¿sí? Aquí, ¿sí? Todas estas 3 líneas son las ideas secundarias de apoyo. Aquí hay una idea que te dice que los grandes mayoristas se llevan a mayor parte del negocio turístico. Veamos si es que acá hay otra. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencia la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos. Otra vez, la misma idea. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si dices, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la opinión entonces de este texto? ¿Cómo le dirías tú? Ya vimos que cuál es la opinión, ¿no es cierto? A ver, pero solo quiero en sus palabras. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que sostiene este autor? ¿Qué es lo que sostiene este texto? Bien, está recurrente. Pistas. Final de la primera línea, segunda línea y las últimas líneas. Por ahí está el espíritu y la opinión y la tesis y la idea principal de este texto. ¿Quién me resume? No importa que se equivoque, denle. Ya para acabar, chicos. Láncense en al ruedo. Yo pienso que es la concentración del turismo afecta a pequeños negocios. Bueno, la mayor parte del negocio turístico no te habla mucho de que afecta a los pequeños negocios, ¿no es cierto? Ya, podríamos inferir, quizás, ¿no es cierto? Yendo un poco más, pero siendo algo más textuales, quizás algo como que, ¿no es cierto? Yo me quedaría feliz, ¿no es cierto? Con la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas, que está aquí, desde la coma hasta el punto. Si me ponen esa opción, de una. Si me ponen opción, la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos, en unos pocos proveedores podría ser, ¿no es cierto? También tiene que ver. Si quiero decirle con mis palabras, el negocio del turismo está concentrado en los grandes mayoristas, en pocos mayoristas. Punto. Ya está. Depende de lo que las opciones que me pongan, les cojo una que va más o menos por ahí. ¿Cacha? Entonces, pero ven, ¿cómo mapeamos? A ver, no es una novela lo que me está contando. No es una noticia. Es un artículo científico tampoco, una ciencia matemática tampoco. Entonces, ¿qué me queda? Artículo de opinión. Aquí hay una opinión. Ya está. Ya le tengo, ¿no es cierto? Y ahora sí, es como de agarrarle, ¿no es cierto? Ya. Y ahora sí le decoro bonito. ¿Cómo queda? Veo las opciones, le veo, se fue. Entonces, chicos, para terminar, ¿no es cierto? Quería que vean, esta es la mesa principal. Vean, la mesa de las ideas.
Ideas secundarias, vean qué bonito, son las patitas que le sostienen a la mesa, está arriba, que es la idea principal. ¿Ya? Las patitas de ideas secundarias, lo que decían, ¿se acuerdan? Es que concentra el negocio en los tickets aéreos, los hoteles, el courier, digamos, ¿no es cierto? El transportista, el otro. Entonces, ideas secundarias, secundarias, secundarias. Pero no es lo importante. Lo más importante, ¿qué es? Una opinión. ¿Qué está haciendo una opinión? Está juzgando, está criticando algo. Que el negocio del turismo está concentrado en pocas manos. Ahí está. Entonces, ¿cómo le descubrimos a una opinión? Cuando hay una crítica, cuando algo le molesta al autor, algo critica. Ahí también le podemos descubrir a una opinión, chicos. Idea principal. Y esa es mi idea principal y esa es mi tesis. ¿Por qué es un texto argumentativo? ¿Y por qué? Porque no es expositivo, porque no es narrativo. Ya, la lógica te vas llevando por uno, por otro camino, te vas dando cuenta y se va armando. Por eliminación o directo, por encontrarle, ¿no es cierto? Tú puedes ir a la idea principal. ¿Ok? Entonces, chicos, de ver, ¿no es cierto? Porque ya estamos sobre el tiempo, hemos recuperado algo de lo que perdimos más antes, pero la motivación es que textos que lleguen a tus ojitos ahora en adelante, por favor, a analizarles con esto. ¿Qué es? ¿Narrativo? ¿Es expositivo? ¿O es argumentativo? Ya, ¿no es cierto? Características. ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el otro? Ya, y en cada uno hay una idea principal. En las de opinión vimos ahora. Nosotros les veremos ya en agosto, ¿no es cierto? Ahí les veremos a los de expositivos y a los narrativos. ¿Dónde está la idea principal? ¿Ya? Pero por lo menos ahora clasifica. Y los de opinión ya sabes. Hay una crítica, hay un juicio, hay algo que no le parece o sí le parece a este autor. Clean, ya le tengo. ¿No es cierto? Ahí está la opinión, ahí está mi idea principal. Se acabó. Subraya, cómprate el comercio, cómprate el universo, lo que quieras, ¿no es cierto? Y subraya, ¿cierto? Cógete el editorial, anda, vele las noticias, ¿dónde está la parte principal? Los 18 cuchillazos que le dieron al femicidio a la pobre señora, ¿es lo principal? ¿O qué es lo principal? ¿Ah? ¿La ciudad donde se dio? ¿O el resumen de la noticia? ¿Mm? La pista siempre en el narrativo, en el de noticias, es el resumen de la noticia. Esa es la idea principal. En un texto narrativo es el resumen de la narración. ¿Sí? Si es del cuento, ¿no es cierto? De la Bella Durmiente, pues será un resumencito de la Bella Durmiente. Esa será la narración. Esa será la, perdón, idea principal. ¿Ya? Si es que es un expositivo, va a ser la idea, ¿no es cierto? El descubrimiento que te quieren traer. No va a ser lo que experimentaron con 18 ratones, que en la Universidad de Yale, que en la de Harvard, que ni siquiera, no. Va a ser el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? De este experimento que se hizo, es esto, que el cerebro humano tiene dos hemisferios y se conectan, ¿no es cierto? Y cada uno tiene unas especialidades y todo. Ese es el resumen. No me interesa los ratones, la universidad, la fecha, no, el resultado. La pepa. Esa es mi idea principal en un expositivo. En un narrativo, el resumen de la narración. Y en un argumentativo, la opinión del autor. Ya está, chico, adelantados. Está adelantado. Listo, entonces, a practicar. Vamos, sean abundantes en sus textos, tomen fotos, mándenos al WhatsApp y pregúntenos, en este texto, ¿cuál es la idea principal, profe? Te decimos, es este. Perfecto, chévere, tú estás por buen camino. Ya, estoy haciendo bien, profe, chévere, acá. ¿Ok? Entonces, sigan practicando el simulador, ¿sí? Que lo tienen, eso no bajen la guardia, están variaditas preguntas. Y mañana ya estamos escribiéndonos con el profe Darío, está todo regulado ya, ¿sí? Parece que ya está arreglada su máquina, entonces mañana iniciamos lo que estaba previsto hoy con razonamiento lógico numérico, ¿no? Chicos, preguntas, inquietudes.